En este capítulo vamos a ver cuál es la estructura de un proyecto Blazor WebAssembly. Aquí tenemos un proyecto ya creado que se llama First Blazor Project y vamos a ver cómo es su estructura. Tenemos una solución con el proyecto dentro y aquí tenemos, bueno, lo de siempre cuando trabajamos con proyectos de .NET Core o de .NET 6. En este caso, esas son las dependencias, properties y aquí empieza la estructura del proyecto en sí. ¿Qué tenemos? Primero tenemos www.root y aquí se alojan los ficheros estáticos de la aplicación. En este caso tenemos los CSS, tenemos Bootstrap y tenemos aquí otra librería que se llama OpenIconic y apps.css. Aquí están todas las hojas de estilo de la aplicación. También tenemos Sample Data, donde hay un JSON que carga una tabla de datos, que ahora veremos también. Tenemos el icon de Favicon, que es el icono de favoritos, y el index HTML. Vamos a abrir el index HTML para que vean cómo funciona. Este index es el primero que se carga al arrancar la aplicación. Este es un HTML estático, como pueden ver aquí, con su header, title, los meta, los links href a las hojas de estilo. Como ven, no se antepone a www.root directamente, se pone la ruta sin esa parte porque los ficheros estáticos se sirven dentro de esa carpeta, pero a la hora de enrutarlos, a la hora de referenciarlos, no hace falta ponerla. Perfecto. Y aquí en el body tenemos esto, add, y aquí dice loading. ¿Qué es esta add? Esta add es el componente que cargará dinámicamente por WebAssembly el contenido real de nuestra web. Aquí tenemos un div que se cargará cuando haya algún tipo de error que no permita cargar el componente. Y aquí tenemos este script que aquí es donde se hace la magia de WebAssembly. Este script carga, fíjense, la ruta es una ruta virtual, digamos underline framework barra blazor.webassembly.js. Este JavaScript es el que se ejecutará. Carga el runtime de .NET 6 compilado para WebAssembly y luego instancia la ALL, el assembly de nuestro proyecto para cargarlo y ejecutarlo. Aquí se acaba el body y el HTML. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos aquí pages, aquí están las páginas de nuestra aplicación. Fíjense que tenemos Counter Razor, Face Data e Index. Fíjense que tenemos un index en www.root y otro en la carpeta pages. ¿Por qué este index es el real? El otro es simplemente el HTML básico y el componente add que carga en ese caso el index. ¿Por qué se carga el index? Si abrimos, vamos a ver aquí primero que ahí es un @page es igual a barra, es decir, la página principal de nuestra aplicación. ¿Por qué .razor? Bueno, porque el componente index, más adelante veremos que Blazor se basa en componentes. Está escrito en lenguaje Razor, es decir, estamos combinando HTML con C# de una manera muy sencilla y elegante. Bien, tenemos este index, pero como ven en el index realmente empieza ya a pintar la parte principal de la página web. Pero entonces, ¿dónde está la plantilla? Pues está aquí adentro en The Cherry. Si han trabajado con MVC, esa carpeta Cherry les sonará bastante y es bastante similar. Tenemos aquí un main layout.razor que es el componente plantilla que va a encargar de pintar la plantilla de nuestra aplicación y dentro de cada uno de los componentes que tenemos en Pages. Aquí ven que era layout component base. Veremos esto más adelante y aquí tenemos todo lo que lleva la plantilla, es decir, pues un div, con sus sidebar, aquí un add menu. ¿Qué es este add menu? Fíjense que además está en mayúscula. Esto no es una etiqueta al uso HTML, no, es otro componente que está justo aquí. Entonces este componente va a pintar este div con el top, con la clase esta y todo lo de ahí adentro. Entonces directamente cuando ponemos el add menu desde la plantilla estamos pintando el contenido de ese componente. Acá va este div, tenemos el main y fíjense aquí este @body va a pintar el contenido de la página en la que estemos. Por ejemplo, en el index pintará el contenido de index.razor. También tenemos server prone, que es una encuesta que aparece en la página principal, que es otro componente. Y aquí un import razor, que como le he dicho antes, si han trabajado con MVC, esto les sonará mucho porque son los import que se van a cargar directamente en el proyecto para poder utilizar todos los namespace que están aquí sin tener que hacer using en cada una de las páginas. Fíjense, aquí tenemos using.system.net, using system.net, etc. Y aquí tenemos add razor.
que es el componente principal que se carga desde el index HTML, y aquí tenemos un componente route que es el que va a permitir el enrutamiento y que se carguen las distintas páginas en función de el atributo page. Y aquí dice cuál es el assembly que tiene que cargar, que en este caso es pues assembly del tipo program, que ahora veremos .assembly. Aquí tenemos dos cosas. Primero found, que es cuando la ruta se ha encontrado, y aquí dentro pues carga la página que corresponda, y not found pues va a pintar el error con el layout view, que es el mismo type of main layout, y aquí pone un párrafo dentro de la plantilla, dentro del body, que dice pues lo siento mucho, no hay nada en esta dirección. Esto podríamos cambiarlo por lo que quisiéramos. Y por último tenemos program CS, que es un punto de entrada de nuestra DLL, es decir, cuando el JavaScript cargue o el assembly cargue el runtime de .NET 6 y cargue nuestra DLL, lo primero que se va a ejecutar es este main. Como ven, aquí ya estamos utilizando las nuevas características que nos permite ejecutar métodos asincrónicos desde main. Ahora ya no es void, sino async task main. Y aquí dentro, pues básicamente lo que hace es cargar el WebAssembly Host Builder, añade el componente principal que es la app, añade un servicio que es HTTP Client, que se utiliza, bueno, para una de las páginas para cargar datos desde un JSON utilizando HTTP, y aquí hace la web builder.build run assign, es decir, aquí va a ejecutar el host WebAssembly de forma sincrónica. Ya está, este es nuestro punto de entrada. Bien, vamos a ver cómo funciona todo esto. Si compilamos y ejecutamos, aquí tendremos una página principal de nuestro proyecto. Fíjense que tenemos aquí todo lo que es la plantilla con el menú de navegación, y luego la página principal con el Bright Survey, que es la encuesta que aparecía como componente. Bien, aquí tenemos el menú que tiene un counter y un feed data. Podemos pulsar el counter, por ejemplo, y vemos una página muy sencilla. Fíjense lo rápido que ha cargado, básicamente porque solo está representando los cambios que ha habido en la página, no toda la página completa. Bien, tenemos el counter y pulsamos click me. Fíjense que rápidamente aumenta el contador porque simplemente está repintando el número que hay aquí, nada más. Si vamos al código de la página de counter, podemos ver cómo lo hace. Básicamente aquí dice current count, y aquí dice @current count, es decir, la variable current count. Tiene un botón que tiene on click como si fuera JavaScript, pero se está asociando a un increment count, que es una función de C#. ¿En dónde se hace esa función? Pues aquí en la sección @count. Aquí define la variable current count, que la iguala a 0, y aquí tenemos la función a la cual está asociada el botón, que es increment count, y luego lo que hace es current count más, es decir, aumentar valor. Ya está, nada más y nada menos. Con este pequeño trocito de código, al pulsar el botón estamos aumentando esa variable y automáticamente se está representando el cambio en nuestra página. Incluso podríamos depurar para que vean que al pulsar el botón esto se ejecuta. Podemos aquí un punto de depuración, y al pulsar el botón, ven, para aquí se hace el current count más, y vemos que el contador ha vuelto a aumentar. Como ven, carga todo siempre rápido por el modo en el que Blazor representa los componentes y los cambios en los mismos.